¿Listos para nuestra última plática? Dice el dicho, se acabó el 20. Bueno, pero vamos a cerrar con broche de oro porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy importante. El tema, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan que les había dicho? Pecados capitales, Las virtudes. virtudes cristianas. Más que pecados, no vamos a meternos en el punto positivo de nuestra fe. Hemos estado viendo las cosas que debemos de trabajar, de cambiar en nuestra fe. Pues hoy vamos a orientarnos un poquito más hacia el lado de lo que debemos cultivar. En nuestra fe católica, nosotros, si se fijan, enfocamos el lado oscuro del ser humano, en el sentido no de quedarnos ahí, para culpabilizarnos y para reprocharnos, sino para superarlo. Y ese es el sentido, ¿verdad?, de nuestra fe también. Es cierto que el pecado está presente en la vida humana, pero también es cierto que el pecado no es la última palabra de nuestras vidas. Fíjense cómo están formulados los mandamientos de la ley de Dios, la gran mayoría de ellos. ¿Qué dicen los mandamientos? No matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, ¿verdad? Casi todos los mandamientos de la ley de Dios están formulados de una manera prohibitiva, es decir, nos dicen lo que no debemos hacer para poder tener vida. Ese es el propósito de esa formulación de los mandamientos. Ando haciendo aquí multitasking, como dicen hoy en día, ¿verdad? Le hago todo y a nada. Están formulados los mandamientos de una forma que nos dicen qué debemos evitar, ¿verdad? No matarás, no robarás, de una forma prohibitiva, ¿verdad? Pero los mandamientos no son así como solamente lo que Dios no quiere y nos quiere restringir y ya es eso. No, Él también nos propone no solamente quedarnos en lo que debemos evitar, sino en lo que podemos hacer, ¿verdad? Que todavía es más importante, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a enfocar hoy precisamente, ¿verdad? De qué manera nosotros podemos ser en nuestra fe hombres y mujeres de bien, constructivos. ¿Qué podemos cultivar? No solamente qué debemos evitar en nuestra fe, sino qué debemos también cultivar en nuestra fe. Y por eso es lo que vamos a cerrar, como dice el dicho, con broche de oro, ¿verdad? Vamos a cerrar con broche de oro hablando del lado positivo de nuestra humanidad y de nuestra fe también. Las virtudes que hemos de cultivar como buenos cristianos. Las cosas buenas que nuestra fe nos llama a vivir, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy, precisamente, las virtudes. Hay diferentes tipos de virtudes y voy a ir hablando de ellas. Primero que nada, ¿qué es una virtud? A ver, ¿alguna idea de lo que es virtud? Decimos a veces, es un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, ¿verdad? ¿A qué suena eso de virtud? Un don. No, Lupita, no me le apague tanto porque sí voy a necesitar un poco necesito aquí verle en qué voy. Como estaba mejor Lupita, a ver si me llevan a esa amnistía. Nadie la vemos a Lupita, pero Lupita es la que tiene el control ahorita. Así está bien, yo creo. Gracias, Lupita. Bueno, un don, una virtud, fíjense, que la virtud es definida como una disposición permanente y firme de la persona para obrar conforme a la buena razón y hacer el bien. Esa es la cuestión. Cuando hablamos de un hombre virtuoso, es alguien que hace algo bueno, ¿sí o no? Una mujer virtuosa es una mujer buena, una mujer que tiene cualidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las virtudes se refiere a eso, ¿no? Obrar razonablemente para
cultivar virtudes, cosas buenas en nuestra fe. Y eso es lo que nos acerca más a Dios, porque Dios es bondad, ¿verdad? La bondad pura. Entonces, esa es virtud, ¿verdad? El hombre virtuoso practica libre y espontáneamente el bien. En cambio, el hombre perverso, ¿qué es lo que practica? Pues la maldad, ¿verdad? Se va a dejar guiar por la maldad, pero el virtuoso, el hombre virtuoso, la mujer virtuosa, se va a dejar guiar siempre por el bien, como si el bien fuera la regla de vida en su cotidiano vivir, ¿verdad? Entonces, el bien, esa es la virtud, ¿verdad? El fiel cristiano, tú y yo, como buenos católicos, como cristianos, somos llamados a cultivar las virtudes en nuestra vida de manera permanente, de manera habitual, día a día, a cada momento. No es cuestión de decir, bueno, de vez en cuando soy virtuoso, pero de repente me pervierto y le doy vuelo a la hilacha. No, es cuestión de un hábito permanente, ¿verdad? Así como el hábito de comer pan, pues camino a ponerme a las pilas y hacer siempre el bien, ¿verdad? Hacer siempre el bien. Es una cuestión de hábito, ¿verdad? Al menos eso nos exhorta nuestra fe, a cultivar las virtudes, ¿verdad? La cuestión de la conversión que hemos estado platicando a lo largo de los 4 días de toda la semana tiene que llevarnos a esto precisamente. Por eso es por lo que cerramos con esto, ¿verdad? Conversión, perdón, reconciliación desde la mirada de Dios. Ese es el tema de nuestra semana de la misión cuaresmal, ¿verdad? Entonces, todo eso a qué nos tiene que llevar a esto, a lo que vamos a concluir hoy, ¿verdad? Por eso estamos cerrando con la cuestión de las virtudes, ¿verdad? La Sagrada Escritura habla de las virtudes. Si se fijan, por ejemplo, en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 8, las virtudes cardinales, allí están ya explícitas, ¿verdad? Eso viene desde el Antiguo Testamento. Ciertamente las virtudes no es algo nuevo, pero sí es algo permanente en la enseñanza de la Iglesia y en la enseñanza de nuestra fe, ¿verdad? Pero está ya desde el libro de la Sabiduría. El pueblo de Israel ya conocía las virtudes. Todo el capítulo Y 8. muchos, el capítulo 8, particularmente en el versículo 7 del libro de la Sabiduría, ahí habla de las virtudes cardinales en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién nos habla tanto de las virtudes? ¿Quién es el maestro de las virtudes? San Pablo. San Pablo hace a veces un catálogo de virtudes en sus escritos, ¿verdad? Que es una enseñanza magnífica la de San Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Corintios 13, San Pablo va a hablar de las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Ya lo están viendo en el pizarrón, ¿verdad? Corintios primero, segunda parte. Entonces, las virtudes son pues algo crucial en nuestra fe, ¿verdad? Y de las virtudes nos va a hablar el libro del que les he estado ya, mencionando toda la semana, ¿verdad? El libro es el Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, la plática de hoy me voy a orientar sobre todo por el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que les voy a estar diciendo es hagan cuenta como un resumen que traté de hacer para orientar un poquito, enfocar cada una de las virtudes. Pero está basado en el libro del... Si ustedes dejan prendido su celular, yo también voy a prender el mío, a ver cuál suena más. Apaguen su celular, por favor. Pónganme en silencio. ¿Ya ven? Ya están diciendo que se me fuera la imagen. No se crean. A ver. Corintios primera o segunda, padre. Primera de Corintios 13:13. San Pablo habla de las virtudes teologales, ¿verdad? Hay 3 categorías de virtudes. 3 categorías de virtudes. Unas son las que llamamos las virtudes teologales, estas que tenemos aquí, que son 3. Otras virtudes, ¿cómo les llamamos otras virtudes? A ver si me recuerdan más. Las cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? ¿Se acuerdan? ¿Son cuántas? 4. ¿Cuáles son? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Muy bien, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, ¿verdad? Muy bien, esas son las 4 virtudes cardinales. ¿Y qué otras virtudes tenemos? Tenemos otro tipo de virtudes que a veces no las mencionamos por nombre, pero que son 7 y que se oponen a los pecados capitales. Los pecados capitales son 7, ¿verdad? ¿Cuáles son las virtudes capitales?
humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, gratitud y diligencia. Vamos a hablar de ellos, ¿ok? No se preocupen si no se las aprenden. No se trata de aprendernos de memoria, se trata de entender el sentido de las virtudes y se trata también de ver en qué consiste para ver cómo yo trabajo en mi vida, en qué actos de mi vida yo pongo en práctica esas virtudes. Y les voy a regalar, ¿no les voy a dar un regalito? Tráiganme una hojita, por favor. Al final de la plática les voy a dar el resumen de esta plática en una hojita, con los esquemas que tenemos ahí, que les voy presentando de las virtudes teologales, cardinales y capitales, ¿ok? ¿Y qué es cada una de ellas? Para tenerlo así como si fuera algo bien fácil, es una hojita con los dos lados, pero lo pueden tener para repasar, ¿verdad? Pero eso se lo vamos a dar hasta el final, porque si se los doy ahorita capaz de que se van y dicen, no, pues acá ya tengo la mitad, ya tengo el resumen del párrafo. Ahí tengo, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de estas cosas, ¿ok? Bueno, virtudes teologales. ¿Por qué se llama? Bueno, para referirme al catecismo de la Iglesia Católica, vamos a hablar a partir del número, está a partir de los números 1812 en adelante. ¿Verdad? Ahí es donde está, donde el catecismo habla de las virtudes. Recuerden, el catecismo nos referimos a él a través de los números de cada uno de los artículos que va tratando, ¿verdad? Entonces, no es las páginas, que la edición pueda ser diferente, etc. Pero los números, ¿verdad? Cada uno de los números a los que me refiero es el número no de la página, sino del artículo del que va hablando a lo largo de todo el escrito, ¿verdad? Bueno, entonces, en el número 1812 comienza a hablar de las virtudes teologales. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica también antes, en el 1803, define lo que son las virtudes, ¿verdad? En la cuarta parte donde aborda la moral cristiana. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Catecismo enfoca 4 partes importantes, ¿verdad? Enfoca la cuestión de la fe, ¿en qué creemos? ¿Verdad? Enfoca la cuestión de la moral, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? ¿Verdad? Los mandamientos, las virtudes, ahí va a ir las virtudes en esta parte de la moral. Enfoca la parte de cómo celebramos nosotros nuestra fe, ¿verdad? Los sacramentos, particularmente hablar de la Santa Misa, y va a dar toda una explicación, ¿verdad?, de los sacramentos, los sacramentales también. Y la cuarta parte, ¿cuál era la que decíamos? La cuarta parte del catecismo, oración. La oración cristiana, ¿verdad? La fe, la moral, la celebración cristiana y la oración cristiana, las 4 grandes partes en las que está estructurado el catecismo. Bueno, pues en la parte de la moral, es decir, cómo debemos regir nuestra conducta día a día como católicos, ahí va a hablar precisamente de las virtudes. Y ahí dice que las virtudes son estas, pues, las teologales, las cardinales y las capitales. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se le llama virtudes teologales? ¿Por qué creen que se les llama virtudes teologales? ¿Por qué? Porque están orientadas específicamente y concretamente a todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros los padres estudiamos en el seminario, los largos años de estudios que tenemos, por ejemplo, yo me aventé 10 años de estudio antes de ser padre, imagínense nada más. Me quemé las neuronas estudiando. Y eso después de la preparatoria, no creo que desde el primario. Bueno, estudiamos una parte que llamamos filosofía, otra parte que llamamos teología, que es lo fuerte de nuestra fe. Y en la teología, ¿qué es lo que estudiamos? Son las cosas de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Todo lo referente a la celebración de los sacramentos, a la teología cristiana, es decir, cómo entendemos a Dios, la teología sistemática, la teología bíblica, la teología, etc. ¿Verdad? La liturgia, cómo celebrar, ¿verdad? Todo eso estudiamos ahí. 4 años de teología. Y aparte, los otros años de filosofía y de espiritualidad y de diferentes cosas que estudiamos. Bueno, pues ahí estudiamos teología para entender lo propio nuestro, que es las cosas referidas a Dios. Las virtudes teologales tienen que ver entonces con
¿De qué hablamos cuando hablamos de la fe? Todos sabemos lo que es fe. Ustedes tienen fe. ¿Qué es fe? En dos palabras, díganme. Creer en Dios. Claro, así de fácil. Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1814 acerca de la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Creemos en Dios. ¿Cómo nosotros manifestamos que creemos en Dios? ¿De qué manera lo manifestamos particularmente cuando celebramos la Santa Misa? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador, el credo, ¿verdad? O por ejemplo también en el bautismo, cuando se celebra el bautismo de los niños, el Padre hace una renovación de las promesas bautismales, la fe, ¿no? ¿Creen ustedes en Dios? A manera de pregunta y respuesta. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y la gente, las personas, los feligreses responden, sí. ¿Verdad? ¿Sí han ido los bautismos? Claro que sí. Y así, ¿no? Renuncian al mal y profesan su fe a manera de pregunta y respuesta. Son dos maneras diferentes. Ahí estamos diciendo en qué creemos, qué es lo que nos mueve a nosotros como cristianos, y cada vez que lo decimos estamos profesando y renovando nuestra fe, ¿verdad? Creemos en Dios. Entonces, eso es la fe, ¿verdad? Creer en que Dios se ha revelado. ¿Qué quiere decir revelado? Se nos ha manifestado, y se nos ha manifestado plenamente a través de Jesucristo, la totalidad de Dios, ¿verdad? Todo está dicho de parte de Dios, para decirlo en una palabra. Y todo está dicho de parte de Dios, ¿en quién? En Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Entonces, en Él nosotros también creemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué es el credo? El credo es el resumen de todo lo que creemos. No es todo lo que creemos, pero es el resumen y lo más importante quizá de lo que creemos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no están en el credo, pero que sí las encontramos ¿dónde? Aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sería imposible prácticamente decir en una sola oración, de por sí el credo es largo, ¿verdad? Es la oración más larga que tenemos probablemente. Entonces sería prácticamente imposible decir en una oración, mucho más larga que el credo, todo lo que creemos, porque son muchas más cosas. Pero lo esencial está condensado en esta oración, ¿verdad? En el credo. Y ahí decimos básicamente lo que creemos: en Dios Padre, en Dios Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunidad, en la resurrección de los muertos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. Básicamente eso es lo que creemos, ya así muy resumidamente. Ya ven, yo hice el resumen que es el credo. Le estoy facilitando la tarea. Bueno, fe ahí la tenemos, ¿verdad? Creemos que Dios se nos ha manifestado, se nos ha revelado plenamente, nos ha dado a conocer, yo suelo decirlo, el secreto de la vida en Jesucristo para que seamos felices, para salvarnos. Ok, esperanza, la segunda de las virtudes teologales. Ahí lo tenemos en el cuadrito, la segunda, ¿verdad? La segunda es esperanza. ¿A qué se refiere la esperanza? Doña Esperanza. ¿Qué espero? La vida eterna. Sí, claro, exactamente. Básicamente, y mi gran esperanza es esa, la vida eterna. Todos sabemos que nosotros estamos de paso en este mundo. Unos antes, otros después, pero al final de cuentas, todos esperamos alegremente regresar a la casa del Padre. Hay un evangelio que se suele leer y que a mí me gusta casi siempre tomarlo en los funerales, y que habla de eso, ¿verdad? Cuando Jesucristo les dice: me voy y voy a prepararles un lugar, porque allí, en ese lugar que voy a prepararles, ahí los quiero conmigo. Y luego Tomás le dice: ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Y Jesús le recuerda: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ese es el recordatorio
Pablo en la carta a los tesalonicenses. Alcanzar la meta. Alcanzar la ciudadanía de ciudadanías. Así dice San Pablo, ¿verdad? Todos, dice San Pablo, somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que dice San Pablo, ¿verdad? Perdón, ya se me fue la imagen, déjenme la pongo para que podamos seguir. Okay. Somos ciudadanos del cielo, nuestra gran esperanza es eso. ¿Y cómo lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, esta virtud de la esperanza? Dice el Catecismo: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como la felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas. Es una promesa de Dios de llevarnos a Él de regreso, porque le pertenecemos. Ahí está, y la promesa está dada ahí en Jesús, en el Evangelio. Voy a prepararles un lugar, ahí los quiero conmigo, esa es la promesa, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza, ¿verdad? Nuestra confianza en la promesa de Cristo, apoyándonos en la gracia del Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo es esa fortaleza de Dios que nos mueve para regresar al lugar al que pertenecemos, ¿verdad? Y alcanzar nuestra gran esperanza. Fe, esperanza. Y la tercera, caridad. ¿Qué quiere decir la caridad? La caridad es amor. Claro, efectivamente es amar. La caridad lo decimos también con el amor, ¿no? Ahí hay otra vez, voy a hablar de Paulino, otra vez me voy a referir a San Pablo. Ustedes conocen un pasaje de los escritos de San Pablo que se llama el himno al amor. Claro que sí lo conocen, el himno al amor. ¿Cuál es el himno al amor? Las bodas se escuchan. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias. ¿Recuerdan? Si yo hablara todas las lenguas de la tierra, de nada me sirve, ¿no? Pero si digo el amor, ese es uno de los pasajes más bonitos que San Pablo escribió para darnos a entender a qué somos llamados en nuestro diario vivir, cómo vivir y cómo vivir plenamente el amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, ¿no? No se me viene ahorita la cita, no soy muy bueno para grabarme la cita, pero ¿alguien la recuerda? ¿El himno al amor? Primera de Corintios 13. 13, perdón, sí, cierto. Ya. Es una cita que evocamos muy fácilmente, ¿verdad? Por eso, precisamente, por la significancia que tiene para nuestro mandamiento mayor, que es el amor, la caridad. Entonces estamos hablando de esta tercera virtud teologal, la caridad, ¿verdad? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1822? Dice: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A qué se refiere ese pasaje? Ahí está, como lo está definiendo el Catecismo, ¿a qué está aludiendo? El Evangelio del Al Evangelio, Señor, cuando le preguntaron cuando el fariseo le dice, maestro le dice, para probarlo, lo está testeando a Jesús. Maestro, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús, ¿qué le responde? Ya lo sabes. ¿Por qué le dice Jesús, ya lo sabes, al fariseo? Porque el mandamiento del amor venía desde antes, desde los antiguos, desde el pueblo judío. Había sido dado por Dios al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Amar. Le dice Jesús, es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y al prójimo. Y el segundo, el fariseo le está preguntando por el más importante. Y Jesús le responde con dos. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le responde con dos respuestas? Una pregunta. Porque los dos mandamientos son complementarios. Son dos caras de la misma moneda. Ya lo sabemos, ¿verdad?
No podemos amar a Dios si no amamos al hermano. Y no puedo decir que soy muy humanitario y muy humano si no me refiero a Dios en mi vida. Amar a Dios y al prójimo. Esa es la caridad. Virtud teologal por la cual amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, este es el primer. ¿Qué pasó con la pantalla? ¿No está ahí ya, verdad? No. ¿Por qué? A ver, César, ¿qué pasó? La segunda categoría de virtudes. Ninguna de las pantallas está considerada también. Bueno, no importa, si no nos vuelve la imagen, no importa, pero de todas maneras se van a llevar su ojito. La segunda categoría de virtudes son las virtudes que dijimos cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Las virtudes cardinales llevan ese nombre por una razón. ¿Cuál es la razón por la que se llaman cardinales? ¿Qué quiere decir que sean cardinales? Quiere decir que son como una brújula, como una orientación, como una dirección que guían otras tantas virtudes, ¿verdad? Son como puntos de referencia para otras muchas cualidades, para otras muchas cosas buenas que podemos cultivar. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. A ver, déjenme intentar esto a ver si funciona. Prudencia, justicia. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. A ver si funciona esta cosa para que puedan ver la imagen. Una imagen interesante que me encontré, que es precisamente como una brújula. Ya volvió esto. Ya, a lo mejor estaba a aparecer la imagen. Ahí va. Es como una brújula que orienta a otras muchas virtudes. Las 4 virtudes cardinales. Las virtudes cardinales desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman cardinales, son esenciales, son las orientaciones para todos. Todas las demás virtudes se agrupan en torno a estas 4 virtudes cardinales. Ahí lo tenemos de mano. Y si se fijan en el centro está como si fuera una brújulita, por esto que dice, ¿verdad? Son como una brújula que orienta a la vida humana hacia el buen fin. ¿Para qué dijimos que nos sirven las virtudes? Para eso, ¿verdad? Para alcanzar siempre el bien, para orientarnos hacia un buen fin. Está en inglés, por supuesto, pero las palabras son casi igual que en español, ¿se fijan? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todos empiezan con la misma palabra que en español. Bueno, ¿a qué se refiere la virtud de la prudencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la prudencia? Voy a pasar a la otra, donde está un poco, la otra imagen donde está la definición de cada una de estas virtudes. Ahí es donde se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ok, las virtudes cardinales, prudencia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1806. La prudencia es la virtud moral que dispone la razón práctica, mi razón, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que cualquier cosa es permitida, que todo lo que yo pueda hacer es permitido, aunque sea malo. Bueno, pues nos equivocamos. Dice la prudencia que nuestra recta razón nos debe de llevar a trabajar nuestro entendimiento, nuestra comprensión del bien para alcanzar, hacer el bien y vivir. En otras palabras, naturalmente hablando, nosotros como seres humanos somos buenos por naturaleza para hacer el bien. Fuimos creados por Dios para hacer el mal. El pecado se agregó después, pero naturalmente hablando, seres humanos, fuimos creados para el bien. Entonces nuestra razón nos debe de llevar siempre a eso. La prudencia es eso, ¿verdad? ¿Cómo dispongo yo mi razón, mi entendimiento, mi voluntad para
siempre elegir la gracia. ¿Cómo? Como dice ella, poniendo los medios necesarios para realizarlo, los medios justos, dice allí, ¿verdad? Es decir, si yo pienso en algo bueno y quiero alcanzarlo, si yo quiero tener una casa, pues tengo que trabajar para juntar dinerito y poder comprarlo, ¿sí o no? Si yo quiero alcanzar mi salvación, tengo que poner un esfuerzo para hacer las cosas bien, para ser una persona como Dios quiere, seguir la voluntad de Dios, para alcanzar mi felicidad, que llamamos salvación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere poner los medios justos para alcanzarlo, lo que es recto, ¿verdad? No de cualquier manera, sino de la manera que debe de ser, los medios justos, ¿verdad? Pues esa es la virtud de la prudencia. A veces hablamos de personas, decimos, tal persona es muy imprudente, ¿verdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos algo que alguien es bien imprudente? Pues, cuando hace algo fuera de tiempo, cuando hace algo fuera de lugar, alguna persona, ¿verdad? Cuando atropella a los otros y no se da por enterado, no quiere darse por enterado, cuando hacemos las cosas a la y se va o al aventón, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, la prudencia es precisamente eso, hacer las cosas con rectitud, con sabiduría, aplicando eso. Ahí está, estoy refiriendo a otras virtudes, ¿verdad? Rectitud, sabiduría. ¿Se fijan cómo encardina, cómo se engarza la virtud cardinal con otras, ¿verdad? La prudencia se puede referir a eso, a la sabiduría, a la rectitud, al buen juicio, etcétera, ¿verdad? La segunda de las virtudes cardinales es la justicia. Pero cuando hablamos de justicia, vamos a entenderla como debemos, como católicos. O sea, desde el punto de vista de nuestra fe. La justicia, desde lo que Dios, desde lo que aprendemos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de justicia, según el Catecismo en el 1807, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, lo justo, ¿verdad? Si Beth le robó a María su dinero, en el video de ayer, acuérdense, la oración de Mary, se enoja porque Beth le había robado su dinero. Si Beth le robó su dinero a María, cometió un acto injusto en contra de lo que es debido de ella, de María, de Mary. ¿Por qué? Porque es parte de su propiedad, parte de lo que la vida le ha dado, parte de lo que Dios le ha permitido tener. Era su dinero de Mary. Si Beth se lo quitó a la mala, robándoselo, entonces ha cometido algo indebido en contra de ella, ¿verdad? Entonces, algo injusto. El robo es una injusticia contra la propiedad del otro y contra la otra persona en sí, ¿verdad? Entonces, la justicia es eso, ¿verdad? Dar a cada quien y a Dios lo que le corresponde. ¿Por qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica que a Dios? Porque Dios también tiene su lugar en nuestra vida y tiene que tener su lugar. ¿Cuándo no damos a Dios lo que es justo, lo que es debido a Él? Cuando no vamos a misa los domingos, por ejemplo. ¿Qué más? Cuando no es lo principal en nuestras vidas, ¿verdad? Debería ser Dios, como lo fue para el pueblo de Israel. El foco de atención primario e importante de Israel era ese. Cuando no lo ponemos como lo más importante, ¿verdad? Cuando somos injustos con Dios también. Cuando no ayudamos a las necesidades de la iglesia, por ejemplo, también, ¿verdad? Dice el mandamiento de la iglesia, el quinto mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿verdad? O a veces nos conformamos con dar $1 en la colecta y decimos, no, la iglesia tiene dinero, pensamos, ¿verdad? Bueno, la iglesia tiene límites muy fuertes, la iglesia no es del Padre, la iglesia es de nosotros como comunidad. Y por lo tanto todos deberíamos de ser generosos para contribuir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, justamente hablando de la virtud cardinal de la justicia, eso es darle a Dios lo que le corresponde, contribuir generosamente, ¿verdad?
ir a misa los domingos, que Dios forme parte importante de mi vida. Hay un pasaje del Evangelio donde Jesús va con María y Marta en la casa de ellas, ¿verdad? Y ¿se acuerdan? María se siente a escuchar a Jesús. Y Marta ni lo pela a Jesús casi, ¿verdad? No, se pone a hacer los quehaceres. A lo mejor Marta estaba preocupada por prepararle algo a Jesús, ¿verdad? No dice el Evangelio, pero supongamos que era prepararle donde pudiera descansar o algo de comer o qué sé yo. Y le reclama a Marta a Jesús, le dice, dile que me ayude. Mírala. Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, Marta, ¿cuántas cosas te preocupan? Y sin embargo, una sola es importante. María ha escogido esa cosa que es más importante. Es decir, en términos de justicia, María, en el criterio de Jesús, en el juicio que hace Jesús, María es la que es justa porque le está poniendo la atención debida a Dios, porque está escuchando, y a Jesús lo que le interesa es enseñar las cosas de Dios. Entonces María es la justa. Y Marta, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero no era lo más importante. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos preocupan tantas cosas? ¿Qué te preocupa en tu vida? A ver, piensa, ¿qué te preocupa en tu vida? ¿Te preocupan los biles que pagar? ¿Te preocupan a lo mejor las enfermedades? ¿Te preocupa a lo mejor cuando se te quitan el trabajo? ¿Te preocupa a lo mejor cuando no tienes suficiente dinero? Porque son cosas necesarias, ¿verdad? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo en tu vida? Me van a decir del freeway. Sí, cada vez está más pesado el freeway, ¿verdad? Ya no me salió muy lejos porque el freeway dijo, ¿a poco no? Sí. ¿A qué le inviertes más tu tiempo? A los aparatitos estos, a ver, las redes sociales a lo mejor, ¿sí? Le inviertes el tiempo a lo mejor al casino, mucho tiempo al casino probablemente. O la televisión, padre. ¿Le inviertes mucho tiempo a qué? A la televisión. A la televisión, a la novela, a los gritos de las señoras de la novela, a los videojuegos, ¿verdad? ¿A qué tanto le inviertes? ¿Cuánto tiempo le inviertes a Dios? Pregunta del millón de dólares. ¿Cuánto tiempo le inviertes a Dios en tu vida? ¿Eres justo con Dios en ese sentido? La virtud cardinal dice así, ¿verdad? Dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Le inviertes tiempo a cultivar tu espíritu con Dios, a rezar. ¿Te acuerdas de él en la mañana y en la tarde? Justicia. Justicia, ¿cómo le estoy correspondiendo a Dios? Segunda de las virtudes cardinales. Entonces dijimos prudencia, justicia, y la tercera es fortaleza. ¿A qué se refiere la fortaleza? Se refiere, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1808, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Voy a poner el mismo ejemplo que les ponía a los amigos que vinieron en la mañana a la plática. Los mártires perseguidos, los más recientes que a lo mejor conocemos nosotros más. Probablemente los mártires mexicanos canonizados por el Papa Juan Pablo II en la persecución religiosa en México. Canonizó 25 mártires. ¿Sí los conocen algunos de los nombres de los mártires? ¿Cuáles son? A ver, mencionen algunos. Santo Toribio Romo, San José Sánchez del Río, que San José Sánchez del Río fue canonizado después, pero también es de la persecución religiosa. ¿Quién más? No, San Esteban es de los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Cómo? Miguel Agustín Pro, que es beato todavía, no ha sido canonizado, pero es beato. El Padre Esqueda, etcétera, Romana Blanca. El que encabeza la lista de los mártires canonizados, los primeros es Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires. Así fue el nombre de la canonización, ¿verdad? San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires. Y entre ellos se incluyen muchos de los que decían, Santo Toribio Romo, Adame, Julio Álvarez, etc. Muchos de ellos están en los santuarios hoy en día en Jalisco, por ejemplo. Yo tengo
cerca de la casa de mi papá allá en Jalisco está el de Santo Toribio Rojo, que es uno de los más taquilleros, ¿verdad? Uno de los más visitados, vamos a ver, ¿verdad? Santana, ¿eh? Bueno, porque estoy hablando de los mártires, pero podemos hablar de otros mártires también que con fortaleza han enfrentado la causa de Dios. Estoy pensando en Monseñor Romero del Salvador. ¿Hay alguien del Salvador aquí? Ustedes lo conocen muy bien. Todos lo conocemos porque lo canalizó también el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Por qué es conocido Monseñor Romero? Por defender a los pobres de la justicia contra un gobierno que estaba matando al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y por dar su vida por la causa de los pobres, ¿verdad? Entonces, por eso es canonizado, ¿verdad? Por ser mártir de Cristo, viviendo la justicia y confrontando al mal para implantar el bien con fortaleza. Por eso estoy hablando de los mártires, ¿verdad? Porque en ellos es un reflejo claro de lo que es la fortaleza, ¿verdad? Ellos tienen un propósito y un objetivo bien claro en sus vidas, los mártires, y no les importa incluso dar su propia vida por esa causa mayor que es el bien de Dios, la justicia de Dios para su gente. Todos los mártires de la persecución religiosa en México, los mártires mexicanos, murieron por eso, ¿verdad? La mayoría de ellos murieron defendiendo la fe, a capa y espada, defendiendo lo que ellos tenían, su identidad religiosa, defendiendo a Dios. ¿Cuál es el grito de los mártires mexicanos? De los cristianos. ¡Viva Cristo Rey! Ese era su lema, ¿verdad? Y muchos morían con esas palabras en la boca cuando los fusilaban. Hemos visto las películas, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Hemos visto Joselito, por ejemplo, ¿verdad? El niño, o sea, el niño, era un niño, ¿verdad? Tenía que 13 años, imagínense. ¿Qué grado de fortaleza de un niño de 13 años para enfrentar el martirio por Cristo? ¿Verdad? Los michoacanos deben de sentirse orgullosos. ¿Han visitado el santuario de Joselito allá en Zaguayo? Sí. Es bonita la experiencia, yo estaba ahí también. También aquí en la parroquia hay mucha gente de Michoacán, ¿verdad? El padre Rico mismo es de Michoacán, el padre David es de Michoacán, ¿verdad? Don Santiago, ya lo estoy viendo por atrás, de Michoacán también, ¿verdad? Hay mucha gente de Michoacán, de Jalisco también, los mártires, ¿verdad? Bueno, la fortaleza. Los mártires son ejemplo de fortaleza por el bien. Enfrentan el mal para asegurar el bien en nombre de Cristo, ¿verdad? Templanza. ¿Qué es la templanza? La cuarta de las virtudes cardinales. Dice el Catecismo en el 1809 que la templanza es la virtud moral que modera la atracción a los placeres y procura el equilibrio del uso de los bienes creados. Modera los placeres y procura el equilibrio del uso de los bienes. Vivimos en un mundo hedonista, en un mundo consumista, en un mundo en el que cuanto más tenemos, más queremos. Vamos a las tiendas y llenamos el carrito de cosas porque no nos damos por satisfechos. Y a veces esas cosas que compramos en exageración se nos echan a perder. O no las uso, si es ropa, por ejemplo. La compré porque me gustó, pero a lo mejor la usé una vez y ya. Porque ya viene la otra moda, ¿verdad? Entonces, la templanza me lleva a eso, ¿verdad? A la moderación, al uso recto de los bienes, ¿verdad? Ahí vamos a ver al ratito un pecado capital que se llama avaricia, que es precisamente contra la templanza, ¿verdad? Cuando yo me dejo guiar por un deseo exacerbado de tener cosas, cuando me vuelvo avaro, entonces pues no pongo en práctica la templanza, ¿verdad? Quiero tener, me vuelvo, en inglés le llaman hoarder, creo que le llaman, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Que sería como acaparador o algo así, ¿verdad? Tengo, hay personas que se llaman así, oye, hay cosas y a veces ya no sabemos qué es lo que quedó abajo, ¿verdad? Bueno, la templanza me tiene que llevar a eso, a hacer uso recto de las cosas, ¿verdad? No con exageración, sino con moderación, ¿verdad? No
por tener. Vivimos en un país rico, pero no porque sea rico quiere decir que pues gastar todo mi dinero, ¿no?, en cosas que a lo mejor no voy a usar. Esa es la virtud de la templanza, ¿verdad? Regirnos con moderación. En los placeres también. Si hablamos, por ejemplo, del pecado capital de la gula, ¿qué es la gula? Comer con exageración, beber con exageración, ¿verdad? Entonces, si caigo en el pecado de la gula, pues atento contra la virtud, no pongo en práctica la virtud de la templanza, porque estoy exagerando en mi comer, en mi beber, ¿verdad? Bueno, templanza, virtud por la cual modero los placeres y a la vez también procuro hacer uso correcto de los bienes que Dios me ha dado. No es que los bienes sean malos, no es que el rico por ser rico en sí mismo no se salve, por aquello del pasaje del camello, ¿verdad?, que pasa por el ojo de una aguja. No es que el rico por ser rico en sí no se salve, sino por el attachment, ¿cómo se dice eso en español? El apego que el rico tiene a los bienes y que lo convierte en un ídolo, se convierte en una forma de idolatría. Lo material, el materialismo, dejarme llevar solo mi vida por cosas materiales, me hace olvidarme de mi ser espiritual y me convierto en idólatra de lo material, el famoso becerro de oro del libro de Éxodo. Bueno, la templanza me va a ayudar a poder usar con moderación, a regir con moderación el uso de los bienes y de mis sentidos, en el sentido del placer. Pues esas son las virtudes cardinales, ¿verdad? 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Se lo llevan de regalito también. Estas imágenes, de hecho, las saqué de internet, de alguna página católica por ahí. Entonces me gustaron para tenerlo así todo en resumen en un cuadrito chiquito y para poderlas digerir más fácilmente cuando volvamos a ellas, ¿verdad? Entonces es lo que les voy a dar también en la hojita aquí. Las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Y en el otro lado, las siguientes virtudes, las 7 virtudes capitales con sus correspondientes vicios capitales. A eso vamos ahorita, es la siguiente parte de nuestra charla. Virtudes capitales y vicios capitales. Cuando estábamos chiquillos, aprendíamos las virtudes y los vicios capitales, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando yo estudié esto. Y decíamos: contra soberbia, contra avaricia, generosidad, contra lujuria, castidad, contra ira, paciencia, contra gula, templanza, contra envidia. Para grabarnos, ¿verdad? Cuando se solía aprender mucho de memoria también estas cosas. Bueno, pero lo importante es entender qué sentido tiene saber de qué se tratan los pecados capitales. La primera es, el primer pecado capital es la soberbia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberbia? Hablamos de ese deseo de superioridad, de alto honor y de gloria, como lo tiene la idea. La soberbia es el orgullo que nos lleva como personas a querer incluso igualarnos a Dios, ¿verdad?, y a ponernos como antagonistas de Dios, ¿verdad? Este pecado se refiere al orgullo, a la vanidad. Se puede nombrar de muchas formas la soberbia. Podemos hablar de la vanidad, del engreimiento, de la arrogancia, la actitud farisaica, ¿verdad?, del Evangelio, la autosuficiencia en el sentido negativo, peyorativo de la expresión, ¿verdad? De todo eso hablamos cuando hablamos de soberbia, ¿verdad? Es querer sentirme más de lo que soy en realidad. La soberbia es un pecado capital. ¿Por qué le llamamos capital a los pecados capitales? Porque ellos encabezan. Capital quiere decir lo que encabeza, lo que está a la cabeza de algo. De hecho, capitas en latín es eso, la cabeza. Porque encabezan otros muchos pecados. Yo les he dicho frecuentemente, y lo mencioné a lo largo de la semana, que cuando cometemos un pecado frecuentemente vamos engarzándonos con otro pecado.
Y a veces se hace una cadenita de pecados de la cual ya no podemos salir. El pecado, la cadena de pecados clásico que yo suelo mencionar es infidelidad. Pero la infidelidad me lleva a la mentira, porque no soy honesto con mi esposo, con mi esposa. Infidelidad, mentira. Pero como estoy en relaciones fuera de, con aquel o con aquella, entonces me voy y me gasto el dinero allá. Y por lo tanto, mal uso de los bienes que debo usar para mi familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces vienen los problemas en la familia, causar desarmonía familiar. Entonces, un pecado lleva a otro pecado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, la soberbia encabeza uno de otros pecados que se pueden ir encarzando, ¿verdad? Contra la soberbia tenemos un antídoto que llamamos humildad. Tanto hablamos de humildad nosotros en nuestra fe, los sacerdotes nos desgastamos por predicar sobre la humildad, ¿verdad? Y la decimos fácil, pero nos cuesta mucho trabajo ser humildes, ¿verdad? Vernos en igualdad de circunstancias, reconocernos como seres humanos de igual dignidad frente a Dios y reconocernos en nuestra fragilidad humana frente a Dios, ¿verdad? En el sentido estricto de nuestra fe, es reconocer, la humildad es reconocer que nosotros, de nosotros mismos nada tenemos, sino todo nos viene dado de Dios, ¿verdad? De nosotros mismos, pues el pecado, eso es lo que podemos construir, porque el pecado no es cosa de Dios, es de nosotros porque lo hemos aceptado, ¿verdad? Pero, para eso está la humildad, ¿verdad? Para reconocer qué somos, dónde estamos, dónde debemos ubicarnos. Para decirlo de otra manera, podríamos decir que la humildad es poner los pies sobre la tierra, ubicarnos, sabernos como seres humanos, frágiles y pecadores en perfeccionamiento, porque eso es a lo que quiere tender la humildad al final de cuentas, a perfeccionarnos, a nuestra santidad. Lo he repetido varias veces a lo largo de la semana, ¿eh? Perfeccionamiento, santidad. Dios quiere que todos seamos perfectos como Dios es perfecto, llegar a la santidad, ¿no? Para eso necesitamos humildad, para reconocer que somos y que el pecado está ahí amenazando, que debemos superar, ¿verdad? Contra soberbia, humildad. Pecado capital, virtud capital. El segundo, la avaricia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de avaricia? Del deseo exacerbado de acaparar bienes. Ya lo mencionábamos un poquito, ¿verdad? De ese hoarder, como le dicen en inglés. No sé si lo pronuncio correctamente. ¿Sí, verdad? ¿Sí saben inglés? Del querer tener más y más y más y más y nunca darme por satisfecho. Y nunca dar De ir a la Macy's y llenar de cosas que ahí los voy guardando, ¿verdad? O la avaricia también se puede a veces relacionar de alguna manera con la envidia, ¿verdad? Si yo veo que alguien trae algo porque yo no voy y lo compro, ¿verdad? Entonces querer tener lo que el otro tiene, ¿verdad? Aunque en realidad no me sirva para nada, o aunque en realidad no lo voy a usar, pero lo voy a tener, ahí lo voy a tener para que sepa que yo también tengo. ¿Qué piensa que no me hace o qué? No, a ver, que se encarga los pecados, otra vez lo mismo. Contra avaricia hay un antídoto, la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Saber dar de mí. Saber compartir lo que yo tengo. No necesariamente dinero, pero también. No necesariamente bienes materiales, pero también. Pero ¿qué más puedo compartir yo? ¿Qué más puedo dar yo de mí? En el caso, si yo no tengo mucho dinero, muchas cosas, ¿qué puedo dar de mí? Tiempo, talento. Si se hacen algo, me salen bien buenos los chilaquiles y yo sé que mi vecino, por ejemplo, que está ancianito, no puede cocinar porque ya está ancianito y vive solo. Le voy a llevar un plato de chilaquiles porque sé cocinar chilaquiles. Por decir algo, una persona generosa no le piensa para hacer el bien, le sale espontáneamente. Una persona generosa no se ve forzado a hacerlo, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Luego podemos saber y enfocar a la persona generosa, ¿verdad? Una persona generosa es una persona
que sabe dar a lo mejor de lo poco que tiene, económicamente hablando. Hay personas, después de la pandemia ya vieron que surgió una crisis económica muy fuerte, ¿verdad? Las rentas se fueron para arriba, mucha gente se fue a vivir a la calle. Es una pena lo que pasó después de la pandemia. Hasta la fecha podemos ver mucha gente en la calle, ¿verdad? En todas partes, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay una gran necesidad humana, ¿verdad? A veces nos podemos acostumbrar a ver eso como si fuera lo normal, pero no es nada normal que la gente esté viviendo en condiciones infrahumanas en la calle, ¿verdad? Hay gente muy sensible a esas necesidades, ¿verdad? Ahora, también no hay que ser ingenuos y pensar que todo es generosidad, porque hay personas también que van y te piden dinero, ¿verdad? Y lo usan para malas cosas. Hay gente que va y te pide dinero con el pretexto de estar pidiéndote una ayuda y va y lo usa para comprar drogas, si es una persona alcohólica, para comprar alcohol. Hay que ser un poquito astutos en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, la generosidad es pues una virtud capital, ¿verdad? Saber compartir de lo mío, de mis bienes materiales, si no es posible, ¿verdad? A veces pensamos que ser generoso o que dar de lo mío pues me va a quitar, ¿verdad? El dinero va y viene, decimos, ¿verdad? Y no por dar un poquito me voy a hacer pobre. No, no es cierto. Al contrario, compruébenlo. Si tú eres generoso y das a quien lo necesita, vas a ver que se te retribuye. Yo sí lo tengo comprobado, ¿verdad? Y lo he visto en muchas personas que se retribuye. La generosidad tiene sus recompensas, ¿verdad? Cristianamente hablando y humanamente hablando. Bueno, el tercero de los pecados capitales es la lujuria. ¿A qué se refiere la lujuria? Lo sabemos muy bien. Se refiere al deseo exacerbado del apetito sexual. Es cierto que como seres humanos tenemos eso inscrito en nuestras personas, ¿verdad? Es un don que Dios nos ha regalado de la sexualidad, es parte de nuestra humanidad y es un don de Dios, pero un don de Dios que debemos aprender a manejarlo correctamente, que no está ahí nada más para hacer de él lo que me plazca, sino orientarlo adecuadamente de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios. Como don, hay que saberlo cultivar rectamente, ¿verdad? No es lo mismo decir que por mi naturaleza sexual humana, yo siento atracción por la belleza de la mujer, a decir que voy a ir a buscar y le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? No es lo mismo. Puede ser de alguna manera natural sentir ese deseo porque es parte de nuestra naturaleza humana, sensual, pero totalmente fuera de lugar ir a hacer lo que el hijo pródigo hizo, ¿verdad? Gastar su dinero con, bueno, ya saben. Entonces la lujuria es esto, ¿verdad? El deseo exacerbado del apetito sexual, el desorden, es decir, bueno, cualquier cosa es válida, no es cualquier cosa válida, porque es un don de Dios que hay que saber manejar correctamente, de acuerdo a la voluntad, para lo que Dios nos fue lo contra la lujuria. El antídoto es la castidad. ¿Qué es la castidad? El control, la orientación, ¿verdad? El saberlo dirigir adecuadamente, ¿verdad? Si eres un hombre casado, ¿qué quiere decir la castidad? La fidelidad, ¿verdad? Las relaciones adecuadas con tu mujer, ¿verdad? En un ambiente de comprensión, de amor, de verdad matrimonial, ¿verdad? Hoy en día hay esta tendencia de los jóvenes a irse a vivir juntos para calar, ¿verdad? Y luego a dejarse ya. Pues eso tiene que ver mucho también con la cuestión de la castidad, ¿verdad? Se ha perdido el sentido de la castidad. La castidad no es decir no tener relación, ¿verdad? Entonces, sino el hacer uso correcto del don de la sexualidad, ¿verdad? En el matrimonio. Hay matrimonios castos, claro que los hay, ¿verdad? Cuando la sexualidad es usada como don de Dios para lo que Dios lo creó, ¿verdad? La expresión del amor mutuo y la procreación en un ambiente de matrimonio, de compromiso y
y de entrega total. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Se lo recito porque si lo canto van a salir corriendo. Yo no soy bueno para cantar. Es el canto del amor, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Hay personas muy buenas para cantar. Yo no soy bueno para cantar, por eso en la misa casi nunca me ven cantando, porque si canto se me van los feligreses de la misa y después no va a haber misa. Me voy a quedar cantando yo solo, ¿no? Bueno, contra lujuria, castidad. Pecado capital, virtud capital, la castidad. Hay que cultivar la castidad, ¿verdad? Contra ira, paciencia. ¿Qué es la ira? El enojo. Esas reacciones impulsivas que no controlamos y que provocan tantos males con los demás. Provocan la ruptura con los demás. Provoca ofender al otro. El deseo de querer incluso destruir al otro, de vengarme del otro, ¿verdad? Una reacción o actitud colérica ante un daño, ante una dificultad, ante una contrariedad. Sabemos que en la vida hay cosas difíciles, cosas que a veces están fuera de nuestro control. El tráfico del freeway, me enojo y empiezo a quitarles a todos. No, ¿y qué te vas a ganar con eso? No te vas a poder salir de la atolladera del freeway, ¿verdad que no? Pero a veces nos dejamos llevar por esos impulsos de ira, ¿no? De coraje. O alguien que se me atravesó en la carretera que a lo mejor iba distraído y se la rayo también, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a volver a ver? ¿Cuándo vas a volver a ver a estas personas? A lo mejor nunca, ¿eh? A menos que sea un feligrés que viene aquí a la iglesia, te lo encuentras y aquí le reclamas, ¿no? Pero generalmente las personas que yo les digo a veces, cuando me dicen eso, ¿verdad? Ay, me enojé con el frío, ¿no? ¿Para qué te enojas? ¿Conoces a la persona? No, pues no. ¿Y para qué pues? Ni vale la pena. ¿Te enojaste? ¿Qué ganaste con eso? Sí, enfermar tu hígado, exactamente. Eso. Exactamente. Tú eres el que está provocando el mal con el coraje. Con esa reacción colérica. Perdón, ¿decía Marta? O le saquen una pistola. O también, si es un desconocido de esos que ya saben, que antes te saquen del alma y ya hemos escuchado historias de terror de ese tipo. Yo soy fácil de enojarme, pidiéndole disculpas a todos aquí, ¿verdad? Pero he luchado toda mi vida y pues no es lo que ha mejorado mucho. Lo único que hago es que yo no insulto a la gente, o sea, yo no me siento en comunidad y eso, pero tengo ahí mis dudas y yo pienso que esta gente de eso, no, aunque no haga nada, pero pues yo le voy a decir, ya le digo a la señora de lo que está provocando, ¿verdad? No enferme su hígado. Sí, a veces uno mismo se cree mal. Yo les mencionaba ayer, cuando uno mismo se deja llevar por sentimientos y emociones negativas, la ira, el pecado capital entre ellos, el odio, uno mismo se causa daño y a veces provocamos enfermedades derivadas de eso, ¿verdad? Y nos arrebatamos la paz nosotros mismos, nos arrebatamos la paz, ¿verdad? Entonces, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te enojas? Y si tu mal no tiene remedio, ¿a qué te preocupas? ¿A qué te enojas? ¿Verdad? No hay que enojarse, no se enojen. Pero a ver si con eso ofendo a Dios. Depende. Yo les decía ayer, pecado venial, pecado mortal. Puede haber una gravedad de diferente índole, ¿verdad? Si me dejo llevar por ese tipo de reacciones que exploto, que ofendo, que rompo con los demás, que golpeo, que puede llegar hasta ese grado, podemos estar incurriendo en pecado mortal y ofender a Dios. Bueno, entonces a lo mejor no nos está dañando el hígado, pero a lo mejor puede ser pecado venial, ¿verdad? Pero de todas maneras, cualquier tipo de emoción negativa, yo les mencionaba este psicólogo de Texas, americano, que escribió este libro con este título muy interesante, Emociones que matan, ¿verdad? Las emociones negativas, el odio, la ira, el coraje, el deseo de venganza, todo eso, son emociones que nos causan daño, que nos llevan a un estado de
pérdida de paz, de tranquilidad, de amargura, de todo eso. Entonces no vale la pena, ¿verdad? Probablemente sea un estado permanente de estar bajo estos sentimientos negativos, y pues no, a la larga se puede traer incluso enfermedades. Hay enfermedades que se generan a partir de toda esta cuestión emocional grave que traemos a veces. Hay que tratar de depurarnos. Yo siempre les digo, fuerza de voluntad es el secreto. Fuerza de voluntad para depurarlas, para liberarnos de ella, para sacarlas, ¿verdad? No es fácil, pero es necesario. Gula, el quinto. ¿Sí es el quinto? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto de los pecados capitales. Gula. ¿Qué es la gula? Entrarle duro al pan hasta tronar. Es ese deseo exacerbado de consumir de manera desordenada alimentos o bebidas, ¿verdad? Cuando no tengo control en mi manera de comer, cuando como más de lo necesario. Nuestro cuerpo necesita un cierto número de nutrientes, de alimentos para estar bien, para estar saludable, ¿verdad? Y mi cuerpo es un regalo de Dios también. La vida humana es un regalo de Dios que tengo que saber cuidar porque es frágil, ¿verdad? La enfermedad está ahí acechándonos permanentemente. Pero si no ponemos atención en la manera de comer, si comemos de más o si comemos o si bebemos de más, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, ¿verdad? El alcohol en sí, las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza en sí, no son ni buenos ni malos. ¿Qué es lo bueno y lo malo? La manera como yo uso de ellos. Yo me puedo tomar una copita de vino en un ambiente de convivencia familiar, ¿verdad? Para disfrutar del vino, ¿verdad? Que no es malo, pero que se puede convertir en malo si me tomo la botella entera yo solo y termino ofendiendo a todos y termino rompiéndole la botella en la cabeza a alguien porque ya no me pude controlar y perdí el sentido, ¿verdad? No es ni bueno ni malo el alcohol, es la manera como tú usas de él. Padre, ¿puedo tomar bebidas alcohólicas? Tú sabes cuánto, tú sabes hasta dónde. Claro que puedes, pero hay que saberlo hacer de manera correcta. La gula podría estar incurriendo, también una persona podría estar incurriendo en gula si no sabes controlar tu manera de beber, ¿verdad? Y estás dañando el hígado. Aparte de los corajes, también con el alcohol, ¿verdad? ¿Sí es el hígado que está dañando? Cirrosis hepática se llama la enfermedad, ¿verdad? Bueno, el antídoto espiritual contra la gula es la templanza, es decir, la moderación en el comer y beber, el saber controlar, el saber hacerlo de manera adecuada, el saber comer más verdes y menos harinas, más ensaladas y menos cosas, menos carbohidratos. Los doctores nos lo dicen, ellos son los especialistas en esta virtud capital de la templanza, ¿verdad? Pues sí, como pozole, pero no todos los días. O más menudo, pero con medida, ¿verdad? Es decir, y es lo que nos dicen los doctores, ¿no? Dicen, pues sí puedes comer esto, pero no todos los días, ¿verdad? Todo el exceso puede ser malo, ¿verdad? Hay que guardar un equilibrio siempre. A eso se refiere la templanza, guardar este equilibrio en el comer y en el beber. Que las cosas no nos causen daño o causen daño a otros, ¿verdad? Envidia, pecado capital. ¿La envidia es un pecado capital? Sí lo es. La mañana creo que me preguntaba, ¿la envidia es un pecado capital? Claro, es el sexto de los pecados capitales. ¿Qué es la envidia? Desear lo que yo no tengo y el otro sí tiene, incluyendo la belleza física. Ay, ¿por qué a mí Dios me hizo tan fea? Mi vecina tan guapa y con tantos pretendientes y yo ni me pego ni las moscas me pegan. Es el deseo o resentimiento de las cualidades, de los bienes o de los logros del otro. ¿Por qué si pudo estudiar una carrera universitaria y yo no? Bueno, hay cosas en la vida que no podemos explicar. Hay cosas que la vida nos va dando y hay retos que la vida nos va dando, pero eso no significa que yo sea más malo o menos bueno que el otro. No, cada quien tenemos
situaciones diferentes en nuestra vida, circunstancias diferentes, y a veces nosotros mismos podemos ir dando para que caigamos a esas situaciones, a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces siempre hay que tirarle a lo bueno, a lo mejor, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Pero no sentirnos menos que los demás porque el otro sí tiene y yo no, porque el otro es bonito y yo soy feo, ¿verdad? Eso es envidia, ¿verdad? El dejarse guiar, el dejarse dominar por coraje que sentimos por lo que el otro tiene y yo no puedo tener, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto de la envidia? La gratitud. La gratitud, ¿verdad? La generosidad es el antídoto de la avaricia, según lo aprendemos en nuestra fe, ¿verdad? La gratitud. Hay un relato europeo bonito, me gusta contarlo porque habla de la gratitud, ¿verdad? Dice el relato muy antiguo de la Europa medieval que el diablo andaba por ahí de viaje, ¿verdad? Y en su viaje se sintió medio cansado el diablo porque llevaba también muchos costales. Los costales iban llenos de semillas y todos los costales que llevaba arrastrando en su carreta estaban marcados con diferentes tipos de semillas. Decía cada uno de los costales estaba marcado con el tipo de semillas que tenía. Yo hay unos perros, no sabía las semillas. ¿Cuáles semillas? Las del diablo. Como ya se dieron cuenta, me distraigo muy fácilmente. Bueno, el diablo los costales. había marcado todos los costales de las semillas por lo que llevaba. En unas llevaba semillas de odio, en otras de rencor, en otras de venganza, de ira, de envidia, de todo lo que estamos viendo, los pecados capitales, de lo peor. Es el diablo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, al sentirse cansado, llegó por ahí a una bodega que vio en una granja y ahí se puso a descansar. Y el granjero llegó en ese momento y le dijo al diablo, vio lo que traía el diablo, su cargamento, y le dijo, ¿qué es lo que traes ahí? ¿Quién eres? Y él le dijo, se presentó al Señor de la luz. ¿Qué es lo que traes ahí? Semillas de lo que traes ahí. Ah, sí, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esas semillas? Le dice el granjero. Sembrarlas en el corazón de todos los que encuentren a mi paso. Ah, oye, le dice el granjero, de curiosidad, ¿estas semillas fructifican en todas las personas? Y el diablo se agachó y le dice, no, en muchas personas sí. Y le dice el granjero, ¿cuáles personas no van a dar fruto estas semillas, no van a crecer? Y dice el diablo, estas semillas no pueden crecer en el corazón de una persona agradecida. Una persona agradecida por naturaleza es una persona que cultiva sentimientos positivos y que impide que el diablo esté allí, que impide que la envidia venga a su corazón, que impide muchas cosas. Debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Es la virtud capital, la gratitud, el saber reconocer todo lo bueno que ya tenemos. Aquí en Estados Unidos se celebra el día del Thanksgiving, el día de acción de gracias en noviembre, ¿verdad? Ese día de acción de gracias es eso, ¿verdad? Es saber reconocer a Dios como el dador de todo. Peregrinos que vinieron y que estaban muriéndose de hambre precisamente, ¿verdad? Y que lograron una cosecha abundante, ¿verdad? Y lograron la convivencia con los indígenas. De ahí viene la tradición del Thanksgiving, vamos a ver. Gratitud, saberle dar gracias a Dios por las bendiciones que tienes. Y con la gratitud alejar el maligno de tu vida también. Una persona agradecida sabe sonreír, sabe reconocer los dones buenos que tienes.
poco o mucho que tengas, no importa. Pero si eres agradecido, te aseguro que vas a ser una persona más feliz. Es un don capital, ¿verdad? Es una virtud capital. Es el antídoto de la envidia, precisamente, ¿verdad? No te fijes en lo que tiene el otro que tú quieres tener. Fíjate en lo que ya tienes en tu vida, porque vale mucho, te lo aseguro. Finalmente, el último de los pecados capitales, pereza. Ya saber, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por la desidia, la procrastinación, el decir, no quiero, ¿verdad? No quiero ir a misa, que ¿verdad? No quiero hacer mis responsabilidades. La pereza es eso, el desgano en las obligaciones y en las responsabilidades que tengo en mi vida y espirituales también. Pueden ser las dos cosas, ¿verdad? El antídoto de la pereza, ¿cuál es? Diligencia. ¿Qué quiere decir la diligencia? Quiere decir ese cuidado, esa responsabilidad que yo tengo, esa dedicación que tengo para hacer las cosas bien, de la mejor manera, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir de otra manera este pecado capital de la pereza? Pues también la mediocridad, ¿verdad? Ustedes conocen esos animalitos que se llaman precisamente así, perezosos, ¿los han visto? Son unos animalitos, creo que de Australia, de Corea del Pacífico Sur, australianos creo que son, ¿verdad? Son bien simpáticos porque se la pasan dormidos, por eso se llaman perezosos, ¿verdad? Se cuelgan del árbol así con las manitas y las patitas y ahí se quedan durmiendo. Y se la pasan, al parecer, se la pasan la mayor parte del tiempo dormidos, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor su naturaleza es muy pesada o tienen el colesterol muy alto, probablemente. Pero la naturaleza humana no es de eso, ¿verdad? La laboriosidad es algo bueno, hay que cultivar, ¿verdad? La diligencia, el dedicarse con responsabilidad y con entrega a las ocupaciones. Si soy estudiante, a echarle ganas para sacar buenos grados en mis estudios, ¿no? Si soy una persona trabajadora con honestidad, con dedicación, a dedicarme a mi trabajo, ¿verdad? Como Dios manda, como me lo pide mi trabajo, mi jefe, ¿no? Etc. Eso es diligencia, ¿verdad? La honestidad va engarzada con la diligencia, ¿verdad? Vivimos en un mundo en donde la deshonestidad está a la orden del día, créanme, créanme. Yo lo puedo ver. Nosotros lo sabemos. Y parece ser como si la deshonestidad fuera un deporte nacional. Mucha gente lo practica. No porque todo el mundo haga algo malo, quiere decir que yo también lo debo de hacer. No deja de ser malo. No porque todo el mundo no haga cosas buenas, yo tampoco lo tengo que hacer. Sí, si son cosas buenas, yo lo tengo que hacer, aunque los demás no lo hagan. Si todo el mundo es deshonesto, yo no quiero ser deshonesto, soy católico, soy una persona de bien, soy un ser humano que quiere construir, que quiere sumar, no restar. Entonces, diligencia, honestidad, ¿verdad? En contra de la pereza o de la deshonestidad, ¿verdad? Estoy hablando de dos cuestiones porque se engarzan de alguna manera, la pereza con la deshonestidad propia o deshonestidad hacia mi trabajo, hacia mis responsabilidades como miembro de una familia, como un estudiante, como lo que sea, la diligencia, como esa virtud que debemos de cultivar constantemente, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, ¿qué les parece esto? Hay mucho que trabajar, ¿no creen? Debemos de trabajar mucho en nuestra vida. Nunca es tarde. Hay que ponernos eso en nuestra mente. Nunca es tarde para poner a trabajar todas estas cosas que Dios pone en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Siempre podemos hacer algo bueno. Yo les decía ayer, y lo quiero repetir hoy, que en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra vida de fe también cotidiana, podemos asumir dos actitudes. Una actitud pesimista y decir no, o una actitud optimista y decir sí puedo, quiero y debo hacerlo por mi bien, porque quiero mi felicidad. ¿Ustedes quieren ser felices? Sí. No, todos felices. ¿Ustedes quieren ser felices? Sí. Ya sabemos el secreto, ¿verdad? El secreto es Dios y lo que Él me enseña. Si Dios está en tu vida,
Muchas gracias por haber compartido todos juntos esta semana. Muchas gracias por su dedicación, por estar aquí, por su interés de querer crecer en la fe, ¿verdad? Como les decía yo al principio de las charlas, no se trata tanto de lo que dijo el Padre Naón, es eso lo importante. Se trata de lo que Dios me quiere decir a mi corazón. Ojalá que lo que hemos reflexionado esta semana no lo echemos en saco roto, como decimos, ¿verdad? Que lo pongamos a trabajar, que pensemos en estas cuestiones importantes de nuestra vida, en la conversión, en el perdón, en mi felicidad, en las virtudes que debo de cultivar, ¿verdad? Que Dios les dé siempre ese espíritu de querer crecer a la luz de la fe y de querer seguir siendo esos hombres y mujeres de bien por las generaciones futuras que tanto necesitan también. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen? Ajá, díganme, les voy a dar la oportunidad de que hablemos un poco. Padre, lo que quiero preguntarle es si las virtudes capitales tienen que ir en ese orden o no importa el orden. No, lo importante no es el orden, las ponemos así y así las pone el catecismo también, ¿verdad? Pues para guardar un orden, tradicionalmente se han estudiado así, pero no necesariamente, lo importante es entender el sentido. Es que tengo nos dieron una vez para acordarnos de todo lo que... Exactamente, puede hacer en la palabra espiral, van todos los... Puede hacer una cuestión mnemotécnica, así le llaman, ¿no? Para podernos acordar más fácilmente. Yo hace rato les decía, a veces las cantamos porque así nos las aprendíamos fácil, ¿verdad? Contra soberbio, ¿qué tal? Es una cuestión mnemotécnica, las memorizo, las guardo, pero no necesariamente, lo importante es entender el sentido de cada una de ellas. Ahora, si las quieren recordar, les voy a dar el regalito, ¿verdad? Ahí la tienen también, ¿verdad? En resumen, en una hojita se lleva toda la plática de hoy en una hojita, ¿verdad? Y me van a decir, ¿para qué hablo tanto, pues, padre, verdad? Ahí quieren decir algo acerca de lo que hemos comentado, platicado, ¿sí? Por ahí van a estar las personas también para las firmas que vienen de confirmación del catecismo. ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, pues bueno, que Dios los bendiga. Pero miren, déjenme les digo. A ver, vamos a escuchar. Pues padre, no es pregunta ni es comentario, simplemente es agradecimiento por su tiempo, por esa semana que nos dio esta enseñanza. Yo en lo personal estoy muy agradecida con Dios porque gracias a Dios pues lo tenemos de regreso y ahora pues nos dio esta semana las clases cuaresmales, ¿verdad? Entonces mucho lo que aprendimos, pero lo más importante, como dijo usted, ponerlos en práctica, ¿verdad? Claro. Nunca es tarde para hacerlo, entonces muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Y no estaba yo programado para... No estaba yo programado para la misión cuaresmal, estaba programado por padre que por causas de fuerza mayor el padre Gilberto de la Victoria. Pero su asociado, el padre, no recuerdo su nombre, se accidentó y tuvo un accidente severo, tuvo que ir al hospital, está en rehabilitación y se quedó solo. Y por eso ya no pudo venir hasta en la tarde. Entonces el padre dijo, me pidió que si lo daba con mucho gusto, claro que sí. Entonces, para mí también es una oportunidad de crecer, ¿verdad? Siempre crecemos, aprendemos, vivimos la fe y siempre construimos juntos, ¿verdad? Dígame. Bueno, yo nomás por gratitud le quiero compartir con lo que me llevó esta semana. Usted empezó diciendo, creo que el lunes, de la importancia de reconocer los pecados, ¿verdad? Y me viene a la mente la historia de David como un pecado de lujuria de ver a esta señora por la ventana, lo llevó a otro a matar al esposo de ella. Y cómo Dios le gusta el corazón de ese pecador, ¿verdad? Que pudo reconocer sus pecados. Porque hay una razón que a veces me ayuda mucho, que el Señor, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Como David, siendo ese gran pecador que cometió todos esos pecados, me ayuda a mí a ver que el Señor no se escandaliza de mis pecados, sino que quiere que yo reconozca, como usted decía el primer día, reconozca mis pecados
único necesario. Y es verdad lo que usted me decía ahora, que lo único necesario es el Señor. Y que la verdad, el mundo pues está ahí, ¿verdad? Al acecho, tratando de convencerme que la felicidad me viene de todo menos de Dios, ¿verdad? Y lo único necesario, le quería agradecer por su tiempo y también me voy muy agradecida. Gracias a ustedes. Lo único necesario es Dios. Muy bien. Vamos a terminar, si gustan, con una oración pidiéndole a Dios su bendición en esta noche. Lupita va a estar distribuyendo las hojitas por ahí para quien guste llevarse una hojita como recordatorio de esta última charla y como para que recuerden nuestro cerrar con broche de oro con las virtudes cristianas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por esta semana de ejercicios espirituales de la misión cuaresmal que hemos tenido en nuestra comunidad parroquial de San Emilio. Te damos gracias, Señor, por el don de tu sabiduría infinita, por el don del Espíritu de tu sabiduría, que nos acerca a ti, que nos hace más dóciles a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que continúes construyendo a través de nosotros el reino de Dios con nuestras acciones, con nuestras buenas obras, con nuestro trabajo. Que sigas bendiciendo a nuestras familias, a nuestra comunidad. Que nos otorgue la paz en nuestro mundo, la paz en nuestra sociedad, la paz en nuestras familias. Derrama siempre, Señor, tu bendición abundante sobre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Yo la Padre, recibo en el Hijo Padre. y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga y nos seguimos viendo.